continuando con la serie de 500 años de la Reforma la próxima semana, Dios mediante. ¿Lo tiene conmigo? Hebreos 4:14. Dice la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, dice la Biblia, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, ¿qué, hermanos? Fíjese, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dice la Biblia que no pecó. Amén, sin pecado. El 16, acerquémonos, ya después de tener esa confianza, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias en esta mañana que nos permite, Señor, compartir la palabra, Señor, el alimento espiritual, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí en esta mañana, aquí reunidos tus hijos, tu gente, Señor amado. Padre, y te pido bendiga sus corazones a través de tu palabra, Señor, y también todos aquellos, Señor, que tú has llamado a la vida eterna a través de la tierra, Señor. Te pido, pon tu mano, tu gracia sobre cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermano. Tome su asiento en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, en este pasaje que acabamos de tomar de Hebreos 4, ¿verdad? Vamos a ver parte de la idea, ¿verdad?, que los escritores tenían, y específicamente el que escribió Hebreos, porque algunos no están seguros y no llegan a concluir que haya sido Pablo el que escribió el libro de Romanos. Allá en el último pasaje de este libro vemos que el escritor menciona a Timoteo, y uno de los colaboradores más cercanos de Pablo era Timoteo, hermano. Por eso algunos piensan que Pablo lo escribió, pero como no tiene el nombre del autor como Pablo siempre lo hacía, se recuerda que cada vez que Pablo escribió una carta decía Pablo, apóstol de Jesucristo, siempre era su firma, ¿verdad?, que autorizaba como el escritor de cierta carta. Pero este libro, el libro de Hebreos, hermano, no lo tiene. Ahora, algunos otros entienden que Hebreos también lo escribió Pablo, porque Pablo era un experto en la ley, hermanos. Pablo conocía la ley, él era fariseo de fariseos, era un hombre que conocía la ley al principio, al final, la hacía, la cumplía. Dice que en cuanto a la justicia, él era irreprensible, era un hombre que sumamente religioso. Pero en fin, el punto es, hermano, lo que se escribe en este libro. El libro de Hebreos es uno de los libros, hermano, se puede decir, como algunos lo han llamado, es el Antiguo Testamento escrito en el Nuevo Testamento. Porque en cierta manera nos enseña toda la obra redentora. Cómo es que la Biblia dice que todo lo anterior, todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y el cuerpo es de Cristo. Cristo es la manifestación de la gracia de Dios. Y en el libro de Hebreos, hermano, nosotros encontramos y miramos toda esa grandeza de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús, en su sacrificio, en la cruz, en cómo los sacrificios del Antiguo Testamento, que era derramar sangre sobre el altar, vino Jesús, hermano, a hacer ese tipo de aquellos prototipos. Jesús vino a culminar esa obra redentora. Todo lo que estaba sucediendo, para que usted me entienda, lo que había Dios establecido en el Antiguo Testamento, los pactos, los sacrificios, las ceremonias, los rituales, los días, todo ese conjunto de cosas que estaban en el Antiguo Testamento eran solamente una manera como Dios estaba dando a entender que en el tiempo postrero, a través de Jesús, hermano, Dios iba a cumplir todo en Cristo Jesús. Vemos que en Cristo Jesús, hermano, terminaron los sacrificios. ¿Cuántos sacrificios hay más? Ni uno más. Uno eternamente y para siempre. Uno solo. Y cuando nosotros confiamos y creemos en ese sacrificio, hermano, es como dice la Escritura, somos redimidos, somos comprados, tenemos vida eterna. Vamos al pasaje. Vemos en el, fíjese, lea el verso 13 conmigo, dice:
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe qué? La palabra de Dios es lo que habla el contexto, hermano. Nos enseña en cierta manera no solamente lo que hay en nuestros corazones. La Biblia no solamente nos desnuda espiritualmente, sino que la palabra de Dios revela, hermano, la voluntad de Dios. Les he estado explicando y les he dicho muchas veces, hermano, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia y leerla, estudiarla. Abrirla, estudiarla, y en ella está la voluntad de Dios. No hay otra voluntad, no hay otra voluntad más que está ahí escrita. Ahora, veamos esto, referente a su voluntad, hermano. ¿Por qué en el mundo todavía hay sectas y movimientos que están confiando todavía en sus buenas obras, que están confiando en que son buenas personas, que están confiando en quizás en sus sacrificios, cuando la Biblia nos enseña la voluntad de Dios? Y su voluntad es que nosotros creamos, confiemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice el verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, dice el escritor, retengamos nuestra profesión. Este pasaje, en cierta manera, hace noción específicamente al Salmo 110, hermano. Al Salmo 110, mira, vamos a abrir nuestra Biblia. El Salmo 110, verso 4. Mira lo que dice, Salmo 110, verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjese, le decía, ¿quién fue Melquisedec? Fue un hombre que apareció, se puede decir, de la nada. Era el rey sacerdote de una ciudad llamada Salem, que significa paz. Este hombre, que también dice la Biblia que no tenía descendencia, o no tenía una genealogía, no sabían de dónde venía, pero era un rey y era sacerdote. Ese hombre llamado Melquisedec, ¿verdad?, es el prototipo perfecto de lo que Jesús es para nosotros. Ahora, si nosotros tenemos a un sumo sacerdote que está en los cielos, iglesia, pregunto, ¿necesitaremos a un sumo sacerdote aquí en la tierra? ¿Verdad que no? Si tenemos ya a un sacerdote sumo, ¿qué es el sumo sacerdote? El sumo sacerdote se puede decir que es el máximo sacerdote de entre los sacerdotes, porque había sacerdotes en diferentes rangos, pero el mayor, el principal sacerdote, así se le llamaba, sumo sacerdote. Ese hombre tenía la autorización de Dios de entrar al altar, al lugar santísimo, para presentar una ofrenda o un sacrificio una vez al año en beneficio del pueblo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él entró no solamente como rey, como sacerdote, pero no solamente eso, Jesús entró como sacrificio. Él entró como el propiciador por nosotros. Entonces vemos, hermano, que ese sumo sacerdote a nuestra vida, a nuestra persona, ¿qué dice el pasaje? ¿Verdad? El Señor que traspasó los cielos, eso es significativo porque da a entender, hermano, que nadie había podido entrar al cielo, a la presencia de Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue uno de los eventos que sucedió cuando Jesús murió en la cruz? Se abrió el velo. Todos saben la historia. Se abrió el velo. ¿Qué significó eso? Que se abrió un camino, se abrió un acceso. Pero déjeme decir una cosa, hermano. Primero tenía que ir Jesús. Jesús tenía que presentarse primero, para que después todos los que Él ha apartado, llamado a la vida eterna, pudieran llegar ante Él. Entonces entendemos, hermano, que ese sacrificio, ese sacerdocio de Jesús cumple la función gloriosa de ir primero que nosotros. ¿A qué fue? ¿A qué fue? Si Él traspasó los cielos, ¿a qué fue? Bueno, fue a presentarse en favor de muchos, dice la Biblia. Muchos. Yo predico y enseño que no por todos. Jesús no murió por todos. Jesús no dio su vida por todos, porque si así fuera, si así hubiera sido, fíjese, en una ocasión dijo Jesús: Señor, Padre, Él estaba orando, dijo: de Padre, de todos los que me diste yo no perdí ninguno, solamente aquel hijo de perdición, que se refería a Judas.
Pero es una cosa, hermano, póngame atención en esto. Póngame atención en esto. Vemos que Jesús recibió del Padre aquellos que habían de ser salvos. Él los recibió. Jesús vino y dio su rescate por ellos. Y dijo él claramente, le vuelvo a decir, de todos los que me diste, ninguno perdí yo. Fíjese, póngame atención, hermano. Si el Padre le hubiera dado, porque fue una misión lo que Jesús hizo de venir a la tierra para morir en rescate por los perdidos. Pregunto, póngame atención en esto con su sentido común también. Si Jesús hubiera venido a morir en rescate por toda la humanidad, ¿Jesús hubiera dejado perder a uno? Me contestan sin ninguna convicción, pero pregunto, ¿hubiera dejado perder uno? Si el Padre, imaginemos esta escena en el cielo, el Padre le dice, hijo, te voy a mandar a que mueras y rescates a todos. A todos. Pregunto, ¿hubiera Jesús dejado perder uno? Aunque usted no lo crea, porque algunos me dicen que no, pero quizás en su corazón dicen, es una cosa, no hubiera dejado perder ninguno. Solamente Judas se perdió, ¿por qué? Porque él estaba predestinado. Él estaba predestinado, dice la Biblia que él estaba destinado a esa condenación. Entonces Jesús vino en rescate por muchos. Y de esos muchos ninguno se perderá. Ninguno irá a la condenación. Ahora, ¿por qué dice Jesús el Hijo de Dios? Continúa el verso 14, dice, retengamos, o sea, sostenga con plena confianza su profesión. Sí, su profesión, o sea, a eso a lo que Dios lo llamó, hermano, reténgala, mantenga su profesión. ¿Qué es una de las características de los salvos y de los redimidos? ¿Qué es una de las características de los salvos, de los redimidos verdaderos? Quiere que le diga una cosa en palabras sencillas. Los verdaderamente salvos verdaderamente permanecen siempre a los pies del Señor. Los verdaderamente salvos verdaderamente perseveran. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando conocemos una persona que regresa al mundo y anda en el mundo y piensa que es cristiano y luego regresa, eso no es el cristianismo. Eso no es cristianismo. Eso no es correcto. No es verdadero, para que me entienda. Déjeme hacer una pregunta, hermano. Usted me escucha cada domingo predicar. Pregunto, ¿qué pensaría de mí si el día de mañana yo me voy otra vez a la borrachera y andar en el mundo? ¿Qué pensaría de mí? Ay, es que el pastor se desanimó. No, iglesia. Dice la Biblia que por sus frutos se conocen. ¿Qué es lo que surgiría? Surgiría la naturaleza no redimida. Los únicos que vuelven al lodo y al vómito, usted ya sabe quiénes son. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué regresan? Porque nunca cambiaron de naturaleza. Son palabras fuertes, pero es la verdad. Dice aquí el escritor, dice, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. O sea, eso que tú has profesado, porque profesión significa una confesión, el proferir una confesión de tu corazón. Dice la Biblia que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo, serás ¿qué? Salvo. Entonces, cuando una persona nació de nuevo, nació porque profesó que Jesús era el Señor, profesó que Jesús era el Hijo de Dios, y eso lo creyó desde su corazón, desde su alma. Cuando se cree con esa fe, entonces la persona no puede renunciar a su profesión. Es imposible renunciar a esa profesión, porque no puede renunciar a esa profesión porque es una nueva naturaleza. Algunos incluso toman la parábola del hijo pródigo. ¿Han oído la parábola del hijo pródigo? Que todo el mundo se la sabe, hasta los impíos se la saben. No, es que yo soy como el hijo pródigo. Pero es una cosa, hermanos, el hijo pródigo nunca se recuerda que fue y comió algarrobas con los puercos. Bueno, quería comer, ¿verdad? Era lo único que le quedaba. No las comió, dice la Biblia que no las comió. No dice que las comió, sino dice la Biblia que lo único que tenía eran algarrobas, o sea, los desperdicios para los cerdos. Pero no las comió. ¿Por qué no las comió? Volvió en sí, pero ¿por qué no las comió? Porque no era cerdo. Él era hijo.
En su mente dijo, ¿sabes qué? Espérate, estoy aquí entre cerdos, pero no soy cerdo. Yo tengo un padre, tengo una casa, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Voy a ir y pedirle perdón. ¿Sí? Ok, hasta ahí vamos bien. La pregunta es, ¿cuántas veces ese hijo pródigo la hizo de pródigo? ¿Usted sabe que hay cristianos que casi todos los años se desaniman y casi todos los años andan en el mundo y algunos cada mes andan allá perdidos y luego regresan? Yo no les he dicho, hermano, a veces cuando veo personas que 3, 4 semanas sin ir a la iglesia y les pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Les pregunto siempre, ¿cómo están? Oh, estamos bien, hermanos, estamos bien, pastor. ¿Cómo se puede estar bien fuera de la casa de tu Padre, de tu Dios? ¿Cómo es la pregunta? Dice el escritor, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión, reténgala en su corazón. Si usted dice que ha nacido de nuevo, si usted dice que es hijo de Dios, si usted dice que es creyente, usted no puede renunciar a esa profesión, no puede usted renunciar a esa confesión que ha hecho en su corazón. Pregunto, hermanos, ¿los cristianos no pasamos desánimos? ¿No pasamos tentaciones? Todos los días. ¿Y qué? ¿Les haremos caso? ¿Caeremos nada más porque hay gente que dice, no, es que la carne es débil? No. Es que el problema es cuando no hay una nueva naturaleza en nuestras vidas, cuando no hay una nueva naturaleza en nuestros corazones, cuando no hay una nueva naturaleza en nuestra persona. Se nos hace fácil ir y comer comida de algarrobas y andar allá. Eso es porque no hay una nueva naturaleza. Cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios en su vida le da la fuerza, el poder, le da siempre la esperanza de permanecer, de persistir, de perseverar, de continuar adelante, porque el Hijo de Dios intercede por nosotros. Él es quien nos ayuda, Él es quien está por nosotros. No nos dejes caer, Señor. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor Jesús? Cuando oramos, ¿qué hacemos? Cuando, Señor, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en tentación. Cuando nosotros pedimos a Dios que no nos deje caer en desánimo, en tentaciones, es una cosa, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Muchas veces nosotros lo hacemos porque queremos, pero Dios siempre nos ayuda y Dios siempre está ahí. Él es, hermano, Él es el Hijo de Dios, quien fue el Padre para pedir por mí, para pedir por mi alma, por mi vida y para guardarme cada día. Su Espíritu está en nosotros para que nos guarde, para que nos anime, no sea desobediente, no reniegue de su profesión, no haga caso omiso de la profesión que usted tiene, no la descuide. No estoy diciendo que no descuide su salvación, no descuide su profesión. ¿Qué es usted? Usted es un hijo de Dios. Profesión también significa, hermano, a la forma de vida. Por ejemplo, ¿qué pasa con un futbolista qué pasa con un deportista, mejor dicho en términos general, cuando descuida la disciplina? No, exacto, no va a rendir, no rinde en su vida. Cuando la persona descuida, déjame decir una cosa, toda cosa que se descuida, sí o no, va a deteriorarse, hermanos. Se deteriora. Toda cosa que se descuida, se deteriora. Una persona que descuida su profesión como cristiano, si es que lo fue, se va a deteriorar. Va a haber un deterioramiento en su vida y en su persona. Por eso dice aquí el escritor, retengamos nuestra profesión. O sea, manténgase en ella constantemente lo que usted ha profesado como hijo de Dios. Vamos al verso 15. Dice, porque no tenemos. Fíjese cómo el escritor lo toma toma la forma negativa o toma el aspecto negativo para que no pongamos ninguna excusa. Esa es la forma como la oración está escrita, para que no haya ninguna excusa. Porque no tenemos, dice el escritor, a un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué, hermanos? Compadecerse de nuestras debilidades. Por ejemplo, Santiago dice en el capítulo 5 que Elías
Era un hombre semejante a nosotros, hermano, en todos los aspectos de su vida. Fue tentado igual que nosotros. Elías. Jesús aquí también habla que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús se hizo hombre. Es uno de los aspectos de la teología que nosotros debemos de aceptar y creer. Jesús se hizo hombre. Él fue 100% hombre. Él fue 100% Dios. Él se hizo hombre no solamente para cargar en su persona nuestros pecados, nuestras maldades, sino también para darnos el consuelo de que en nuestra humanidad podemos aprender a confiar en el Señor. Podemos aprender a depender de Cristo, de Dios. Podemos aprender a ser como Él. Él fue humano, dice la Escritura, fue tentado en todo. Imagínese, hermano, imagínese Jesús siendo tentado en todos los aspectos como humano. Dice, hermano, que no, ese sumo sacerdote, dice, Él puede compadecerse. Compadecerse es la palabra que significa ponerse a tu lado. Significa estar a tu lado, comprender tu situación, porque Él fue lo mismo, Él pasó lo mismo. Es como el género, es como el género. En cierta manera, hermano, a veces es difícil que el hombre entienda a la mujer y a veces es difícil que la mujer entienda al hombre. A veces la mujer dice, oye, ¿para qué quieres tanta herramienta? Tú cállate, mujer, tú no sabes, tú no entiendes, ¿verdad? Y el hombre dice, oye, pero ¿para qué quieres tantas ollas? Tú no sabes, es que yo aquí cocino esto. ¿Sí me explico? Y a veces las emociones, los sentimientos, la forma de ser, el hombre es diferente, la mujer es diferente y no hay un entendimiento mutuo. Pero pónganse a hablar dos mujeres de zapatos, de ropa, de ollas, de comida, de hijos. Pregunto, ¿no se entienden a la perfección? Esposos, hombres, nos ponemos a hablar de mecánica, de trabajo, no sé, de deporte, lo que sea, y nos comprendemos. Nos entendemos. ¿Sabes una cosa? Es lo que significa esto. Jesús entiende nuestra humanidad. Él comprende perfectamente nuestra humanidad. Ahora, pregunto, ¿el hecho de que Jesús comprenda nuestra humanidad es un pretexto, hermanos? Claro que no, al contrario. Al contrario, Jesús nos entiende y Él, por lo tanto, Él dice, tú no puedes poner excusa porque yo pasé por lo mismo. Y yo pude hacerlo. Tú puedes hacerlo. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Vosotros también lo vencerán. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice Juan allá en una de sus cartas. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Cuando tenemos una fe genuina, una fe verdadera, entonces nuestra vida puede mantenerse, hermano, a los pies del Señor. Pero no quiere la gente. La gente no quiere, la gente no anhela eso. ¿Por qué? Porque la carne tiene deseos muy fuertes, muy grandes. Y debe ser una cosa, para la gente es fácil darle gusto a los deseos de la carne. Se les hace fácil vivir en la carne, vivir en ellos, en lo que se le antoja, lo que ella quiere, lo que ella anhela, lo que ella pide. Se le hace fácil a la gente. No quieren morir a sí mismos, no quieren negarse a sí mismos. ¿Se recuerda que fueron las palabras del Señor? Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese. ¿Qué significa negarse? ¿Negarse significa que estás allá en la cama? No, todavía no termino. Negarse significa que estás en la cama y tienes una pereza del tamaño de un elefante. Pero dices, ¿sabes qué, Señor? No, hoy es tu día, hoy es el día para darte gloria. Negarse a uno mismo es que estás sentado ante el televisor y dices, ¿qué estoy haciendo aquí como tonto? Perdiendo mi tiempo. Cuando puedo estar leyendo la palabra de Dios, orando. ¿Me explico, hermanos? Eso es negarse a sí mismo. Negarse es que los deseos de tu carne, porque pregunto, hermano, ¿no a todos nos ataca ¿cómo decían en México? La fiaca. ¿No a todos nos ataca la pereza? Pregúnteme, si no, a mí no me da pereza a veces que yo puedo, oye, haz esto, espérate tantito. ¿A quién no le da pereza? Todo mundo padecemos. Nos da cansancio, sueño, tenemos hambre,
nos enfermamos. Todo eso nos viene humanamente a todos. Pero no es una cosa, cuando como cristianos, cuando hijos de Dios verdaderos, voy a hablar de los verdaderos, voy a hablar de los hijos verdaderos. Los verdaderos hijos de Dios saben que ya no son para ellos mismos. Saben que ya no viven para ellos mismos. Saben que ya los deseos de su carne ya no es la prioridad. La prioridad ahora es servir y humillarnos ante nuestro Señor. Amén, hermanos. Esa es la prioridad. Entonces Jesús nos dice, no tienes excusa. El Señor dice, no tienes excusa porque yo estuve en la misma situación que tú. Y dice la segunda frase, el verso 15, dice que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, cabe decir, hermanos, que esta frase, sin pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado, es exclusivamente para Cristo Jesús. Eso no es aplicable al ser humano, no es aplicable a nuestro género, no es aplicable a nosotros. Porque imagínense, hermano, imagínense que Dios nos pusiera la condición de no pecar para entrar a la vida eterna. ¿Quién entraría? Nadie. El hecho de que su palabra dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, es una expresión, una frase, una ideología que solamente se aplica a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, nosotros como hijos de Dios, hermano, ¿qué es nuestra relación con el pecado? El rechazo. Ahora, usted tiene que ver el pecado como un perro que tiene rabia y que en cuanto usted se despierta, le está pelando los dientes para perseguirlo. ¿Me explico? Usted no lo puede tomar como un lindo gatito que está ahí pasivo. ¿Dónde dejaste el pecado? No, ya está en la casa dormidito. No. El pecado es un león que anda todos los días detrás de nosotros buscándonos. Es una fiera. El pecado es una fiera. El pecado es un ser insaciable. El pecado es un animal que no tiene compasión, no tiene misericordia. Él buscará siempre la manera de destruir nuestra vida. ¿Me explico, hermano? Y para muchas, fíjese cómo es el pecado. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Y el asunto es que, pregunto, ¿el pecado no tiene consecuencia? Y al rato que la gente está sufriendo las consecuencias, ¿qué hace? Viene con todos nosotros, por favor, oren por mí. Cuando estás pagando las consecuencias de tu pecado, cuando estás pagando las consecuencias de tu maldad. Pero Jesús fue tentado en todo. Él no pecó. Ahora, Él no pecó, y es importante que la Escritura haya dicho esto porque, hermano, nosotros necesitamos a un sumo sacerdote perfecto, pero también necesitamos a un sacrificio perfecto, santo, puro y sin mancha. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando miró a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese cómo Jesús lo miró, un cordero santo sin mancha. Jesús no venía defectuoso, Él no era defectuoso. No podía en él haber una pizca, una mínima cosa de pecado. No podía haber eso en Él. ¿Por qué? Porque en el momento que hubiera un pecado mínimo en Jesús, imagínense, póngase a pensar en la vida pública de Cristo, en la vida pública y privada. Parece que Jesús en realidad nunca tuvo una vida privada, porque siempre tenía a sus discípulos alrededor de Él, siempre andaba con ellos, siempre había gente alrededor que lo buscaban para que Jesús los sanara o les predicara o X cosa. Jesús, hermano, imagínese que en el momento que alguna mujer haya acusado a Cristo Jesús, en el momento que un hombre haya acusado a Cristo Jesús, que se haya parado a alguien de ahí, espérate tantito, este Jesús que dice que es el Mesías y el Salvador, Él me pidió $500 y no me los ha pagado. Imagínese eso contra Cristo. Imagínese a Jesús, una mujer que le haya acusado, que haya dicho, espérense, no, ese Jesús es un mentiroso. Es un mentiroso, él está haciendo esto conmigo. Imagínese eso en la vida de Cristo. Por eso es sin pecado. No había ninguna reprensión en Él. Contra Él no había ninguna acusación válida. Ni el diablo pudo hacerlo.
Sus enemigos más acérrimos, los fariseos, no pudieron hacerlo. Lo observaban, lo escuchaban, querían oírlo en una equivocación. Los fariseos eran expertos en la ley. Oían hablar a Cristo y comparaban rápidamente con la ley de Moisés. Y entonces ellos estaban tramando cómo agarrarlo en un engaño, una mentira. Pero en él no hubo jamás pecado. Eso era bueno, es bueno para nosotros. Eso es bueno para nosotros porque significa que su sacrificio, hermano, para todos aquellos que creen, su sacrificio es perfecto, confiable 100%, confiable al 100%. Y nosotros podemos vivir en esa confianza. Imagínense, por eso les vuelvo a decir, ¿qué es la fe? La fe es poner nuestra vida y nuestra esperanza en Cristo Jesús, amén, hermanos. Eso es la fe. Que usted ponga su fe y su esperanza en el que sí es perfecto. Porque si la pone en usted, se va a ir al infierno. Si usted se cree muy buena persona, y piensa que no le hace mal a nadie, el infierno lo está esperando. Téngalo por seguro que la eternidad y el infierno lo está esperando. Hay algo que usted dice, no, es que yo hago buenas obras, yo hago buenas cosas, yo no creo que Dios me vaya a mandar al infierno porque yo hago buenas cosas. El infierno también lo está esperando. El infierno también lo está esperando. ¿Usted piensa que hay algo bueno en usted? En el momento que nosotros, ¿qué es lo máximo que nosotros podemos hacer que consideremos bueno y comparable al sacrificio de Jesús? ¿Qué es? Mucha gente dice, no, es que hay que mantenernos en ayuno y en oración para ser santos. Debe ser una cosa, la Biblia nos dice que somos santos, apartados para el Señor. Pero no podemos ser perfectos. Aunque viviéramos aquí en la iglesia 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, y no salgamos ni siquiera ni para que nos dé el sol, pregunto, ¿no habría pecado en nosotros? Sí, habría pecado en nosotros. No hay nada perfecto en nosotros. No hay nada. Por eso ese sumo sacerdote, por eso el escritor lo dice, él no pecó. Porque hay unos bárbaros, ha habido gente del diablo en esta tierra que han dicho que Jesús se casó. ¿Ha oído esas teorías? Algunos lo han acusado. ¿Usted ha leído aquella porción del pasaje de Juan que dice el discípulo amado, el que se recostaba en su pecho? ¿Sabe lo que han dicho los afeminados, los homosexuales? Que Jesús era homosexual porque Juan se recostaba en su pecho y que Juan era otro homosexual. O sea, sus mentes están tan depravadas, tan perdidas, que no hayan ni qué inventar para justificar su pecado. Pero mis amados hermanos, usted y yo debemos de aprender esto. Si hay algo digno de nuestra plena confianza, debe de ser el sacrificio de Jesús, la vida de Jesús, su muerte de Jesús, amén, la resurrección de Jesús y su intercesión de Jesús por nosotros. Fíjese que cuando Jesús fue al cielo, no se fue a sentar directamente, o mejor dicho, fue a sentarse a la diestra del Padre, pero no fue allí a hacer. Uno de los papeles de Cristo Jesús al lado del Padre es interceder por nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Interceder por nosotros. O sea, ¿cuán necesitada nuestra vida, hermanos? ¿Cuán necesitada nuestra vida que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para venir a salvarnos a la tierra? Pero aún así, nuestra necesidad después de ser salvos, después de tener vida eterna, nuestra necesidad continúa al grado tal que Jesús tiene que ir a la diestra del Padre. A la diestra significa a su lado derecho, a esta parte. Allí está Jesús pidiendo, intercediendo por cada uno de los que Él ha redimido. Hermanos, es tanta la necesidad del ser humano que todo eso fue planeado en la eternidad por el Padre y por el Hijo y por el Espíritu de Dios a favor de nosotros como sus hijos, como su pueblo. Así es que Él sí puede compadecerse de nosotros. Y la Biblia nos enseña, póngame atención en esto, la Biblia nos enseña que si cometemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hace poco me hablaba una persona y me dijo: pastor, me siento muy mal.
Me siento muy mal. Le dije una mentira a otra persona y me siento muy mal. Al parecer la persona estaba recién comenzando. Era una persona nueva, recién convertida. Me dijo, me siento muy mal porque le dije una mentira a una persona. No había necesidad, pero me siento muy mal. Siento el peso de mi pecado sobre mí. Le dije, yo dentro de mí dijera, Señor, ojalá así se sintieran muchos dentro de la iglesia, que sintieran ese peso por sus pecados y sus maldades. Pero le dije, mira, hermano, joven, no te preocupes. Y le mandé el pasaje, 1 Juan capítulo 2, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Después me escribe el muchacho y me dice, pastor, me ha quitado un gran peso de mi vida. Ahora veo la palabra de Dios. Hermanos, debe ser una cosa. ¿Se recuerda cuando Jesús le preguntó a uno de sus discípulos y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? 7 veces. Primero se quería pasar de vivo Pedro, ¿verdad? Dijo, ¿7? ¿7 veces? No te pases de vivo, ¿verdad? No te digo 7. 70 veces 7. Que viene a equivaler a 490 veces. ¿Sí? 490 veces. Por día. No vaya a pensar que durante toda su vida. Por día, 490 veces. Póngame atención en esto, a ver si le trae un poco de paz a su vida. Si Cristo Jesús nos exigió eso, si el Señor Jesús nos exigió que perdonáramos a nuestro enemigo hasta 70 veces 7, pregunto, ¿no Él estaría dispuesto a perdonarnos aún más? En otras palabras, el perdón de Cristo, la intercesión del Señor es a tal grado que nuestra vida, nuestros pecados no son lo suficientemente grandes como para que Dios no nos los perdone. No estoy diciendo que tenemos que pecar deliberadamente. Quítese eso de su mente. Quítese eso de su mente. No estoy diciendo que, pues entonces a darle vuelo a la hilacha. No estoy diciendo eso, porque hay gente que ha interpretado mal eso. Lo que estoy diciendo, que por más que luchamos contra el pecado, nos mete mordidas, ¿sí o no, hermanos? Y debe ser una cosa. Si usted califica el pecado como no, es que yo no hago esa clase de pecadotes. Yo hago pecaditos. Yo hago pecaditos chiquitos, pero ese hermano, esa hermana sí que se avienta unos pecadotes bien. Debe ser una cosa, no sea absurdo. No sea absurdo. Fíjese, la Biblia dice que los asesinos y los mentirosos van a heredar el mismo infierno. Hay gente que dice, es que el matar no es lo mismo que mentir. Para delante de Dios, delante del Señor, pecado es pecado. Entonces usted dice, no, es que yo no soy como aquellos. No sea fariseo. Nuestros pecados pueden ser grandes, grotescos o simples mentiras blancas, como algunos dicen. Es una cosa, nuestros pecados son pecados delante de Dios. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, intercede por nosotros por cualquier clase de pecado, porque Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado eternamente. Amén, hermanos. Dice en el verso 16, acerquémonos. ¿Se siente mal por el pecado? No se quede allá atrás. No se quede allá, no, es que yo no creo, es que la mera verdad mire, hermanos, aquí hay algo también muy importante. Nunca se ponga una meta humana, jamás. Nunca diga, yo quiero ser como el hermano, como la hermana. No haga eso es absurdo. Usted no sabe la vida de nadie, ¿o sí? De nadie. Nunca diga, es que yo quiero ser como el hermano, eso es ser torpe. Usted voltee sus ojos a Cristo, al Señor Jesús, ¿verdad? Dice Hebreos 12:12, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en el Señor, en Él. Yo no puedo anhelar, yo no veo un hombre, una persona. Hay personas maestros que yo los admiro. Los admiro mucho, en el sentido de que son personas sumamente
inteligentes, sabios en la palabra, personas que tienen talentos sobrenaturales en el entender y en conocer la palabra de Dios. Para mí esa es mi máxima admiración. Pero yo no digo, Señor, déjame ser como tal. No, hermanos, hay un norte, hay un solo norte, hay un solo sumo sacerdote, hay un solo Señor, Cristo Jesús. Y solamente a Él voltearemos a mirar. Solamente a Él voltearemos a mirar. Y dice, que les decía esto porque dice en el verso 16, acerquémonos, acércate. No estés diciendo, es que yo no soy como el hermano, como la hermana. Olvídate de eso, tú acércate. Acércate al Cordero de Dios, acércate a Jesús. Ven al Señor, tú acércate hacia Él. Ven hacia Él. En una ocasión, hermanos, los discípulos incluso del maestro, especialmente cuando lo traían a los niños a presentárselos, cuando le traían a los niños, dice la Biblia que los discípulos se enojaban y decían, no, me imagino esa escena, no, váyanse para allá, el maestro no tiene tiempo para sus mocosillos, el maestro no tiene tiempo para sus chiquilluelos, váyanse para allá. ¿Qué dijo el Señor? Están mal ustedes, dejad a los niños venir a mí. Porque de los tales, ¿qué? Es el reino de los cielos o el reino de Dios. Acércate como un niño al Señor. Acércate como un niño. Acércate como un bebé, como un niño que va buscando los brazos de su padre. Acércate hacia Él con esa actitud. No hay ninguno, dice la Biblia, que Dios al orgulloso lo mira de lejos. Al altivo el Señor lo mira de lejos. Por eso es que mucha gente no es salva, por eso es que mucha gente no llega a la vida eterna. Porque el pensar que no necesitas a Cristo, es tu orgullo. Es lo mismo que te va a condenar, es lo mismo que te va a llevar al infierno. El hecho de que pienses que no necesitas a Cristo, que no necesitas al Señor, que pienses que esto es religión y que tú no puedas ver a Jesús como el único salvador de tu alma. El hecho de que tú piensas dentro de ti, es que yo no necesito a ese orgullo es lo que te va a llevar al infierno, a la condenación eterna. Acerquémonos, dice el Señor, pues confiadamente al trono de la gracia. Fíjate a dónde. No dice que te acerques a un humano. No. Al trono de la gracia. Acércate con confianza. ¿Por qué con confianza? ¿Por qué con confianza? A ver, hermanos, todos aquellos que realmente conocen a Cristo Jesús y que saben cómo es Él, que lo conocen cómo es Él, pregunto, ¿no con confianza le puedes decir a quien sea, al borracho de la esquina, al drogadicto, al asesino? ¿No le puedes decir con confianza, ven a Jesús, yo sé cómo es Él, yo sé cómo es Él? Él perdona, Él salva, Él te va a redimir, te va a dar limpieza de tus pecados. Pregunto, ¿no lo conocemos? No podemos, no nuestra vida, nuestro testimonio no puede atestiguar eso, hermanos. Bueno, yo sí, no sé usted, mira hasta en eso dudoso, yo sí le puedo decir a cualquier pecador, ven a Cristo, ven al Señor, ven con confianza porque en Él vas a recibir la paz que tu alma negra y miserable y amargada y sola y perdida necesita. Tu alma necesita a Jesús, nada más. Nada más, tú no necesitas ninguna otra cosa. Acércate al trono de gracia. Fíjese, ya casi termino, deme 3 minutos. En este pasaje dice, acércate al trono de gracia. Porque un día vas a ir a estar frente a un trono. Dios te ofrece ahorita el trono de gracia. Si no te acercas a ese trono de gracia, tendrás que comparecer ante el trono del juicio blanco, el trono blanco. ¿Sí? Si no compadeces al trono de gracia, si no te acercas al trono de gracia, vas a ir al trono blanco del gran juicio. Un día vas a ir. Entonces, por eso el Señor nos ha ofrecido su gracia, porque no hay otra manera que pueda ser salvo. Por gracia. No es por obras, ya te lo dije. No es porque te creas bueno, ya te lo dije. No es porque haga una cosa buena, perfecta. No es porque hagas buenas obras. No, puedes agarrar todo lo que tienes
puedes agarrar todos tus cachivachis, véndelos, no sé cuánto te den, y llévaselo a los niños pobres de Tijuana o a los de Mexicali o donde sea, llévaselos. Y aún así, después de dar todo lo que tú tienes a los niños pobres, aún así te espera el infierno. Aún así te espera la condenación eterna. Por lo tanto, es necesario, importante que entiendas que su gracia es lo único que nos puede dar vida y perdón eterno. Vida y perdón. Y dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar la misericordia. Alcanzar misericordia. Para alcanzar la misericordia. Mucha gente pide misericordia de Dios 3 minutos antes de morir. ¿Sí o no? 2 minutos antes de morir. Los últimos segundos antes de morir piden misericordia de Dios. A veces mi mente se colapsa en esas cuestiones, hermano. Créamelo, yo a veces he pensado y me pongo a meditar profundamente en eso y no quiero que mi humanidad ni mi intelecto interfiera en una deducción errónea. Lo que sí yo no puedo asegurarte, porque yo no soy Dios, yo creo que no hay ningún ser humano que pueda asegurar eso. Sería una de las atrocidades más groseras que un predicador, un maestro pudiera hacer. De decirte, no te preocupes, vive como vivas. Cuando estés a punto de morir 3 segundos antes, pídele a Dios que tenga misericordia y Él la va a tener. Debo decirte una cosa, eso sería como decirte, date un balazo y después de que te mueras, a ver si le vas y le pides perdón al Señor. No te pudiéramos decir eso. Porque no hay ningún pasaje en la Biblia, no hay ningún concepto bíblico de todos los que nosotros conocemos, y créeme lo que conocemos algunitos, no hay ningún concepto bíblico que nos dé a entender que Dios otorgue un perdón a los 3 segundos antes de morir. No hay ningún concepto de eso. Y yo sé que les viene, y el muerto que estaba a un lado después de Jesús, hermano, ¿usted sabe cuánto duró Cristo Jesús crucificado allí en la cruz juntamente con los ladrones? Casi 9 horas. Casi 9 horas. Quiere decir que 9 horas, pregunto, es diferente a 3 minutos antes de morir, ¿no? ¿Está conmigo, hermano? Ya se durmieron. 9 horas es diferente a los famosos 3 segundos antes de morir. Me recuerdo una persona cuando se murió Michael Jackson, que yo estaba en la radio en esa ocasión, me recuerdo, estaba predicando y dije, pues ¿qué creen? Ya se acaba de morir su ídolo, se acaba de morir Michael Jackson de un ataque al corazón, drogado, el hombre murió drogado, ¿verdad? Murió de una sobredosis. Fue un hombre homosexual, un hombre nunca creyó en Jesús, siempre con sus abominaciones, murió en su pecado. Y entonces dice la persona, en esa ocasión me dice la persona, pero usted no sabe, quizás en los últimos segundos le pidió perdón al Señor. Y desde allí mi mente empezó a colapsar con todo eso y dije, ¿cómo puede ser posible? Espérate. Y voy y vengo y no logro concebir esa idea. No la logro concebir, no la logro entender. Ahora, vuelvo a decirle, yo no soy Dios. Si Dios le da misericordia y le da perdón de pecado a los 3 segundos antes, ¿quién somos nosotros, verdad, hermanos? No somos nadie. Dios sabrá. Pero lo que nosotros entendemos hermano, lo que nosotros entendemos es que por eso todo ser humano tiene la oportunidad de escuchar el evangelio antes de morir, para que halles gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro se refiere precisamente al día de tu muerte. Se refiere al día que partes de esta tierra. Se refiere a eso. El oportuno socorro significa, porque en ese tiempo se recuerda que los cristianos morían en el Coliseo, hermano, en las arenas. Se recuerda que morían de esa manera. Eran asesinados por leones, por fieras, por gladiadores. Eran muertos, eran quemados vivos. Eran personas que eran despreciados a morir. No había otra cosa peor que ser un cristiano. Que de hecho cuando en Antioquía, dice la Biblia en el libro de Hechos, que a los primeros cristianos se les llamó así, o los primeros discípulos se les llamó cristianos, no piense que se les decía como un nombre de gloria. No, era un nombre de vergüenza.
Era como para decir, esos son los pobres miserables cristianos. Era un desprecio, era un mote de desprecio llamarlos cristianos. ¿Por qué? Porque siempre tenían en mente, tanto judíos como los gentiles, como los griegos, tenían en mente que quien moría en la cruz, quien moría en una cruz, era una persona vil y despreciable. No había peor muerte para un criminal que morir en la cruz. ¿Qué gloria hay creer en alguien que murió en una cruz? No había ninguna en aquellos tiempos. Entonces, cuando se les dijo y se les llamó, se les dijo a ellos: estos son los discípulos, estos son cristianos. Era una forma de desprecio peyorativa. Esos son cristianos. Y déjame decir una cosa, que no estaban muy equivocados. Si esas personas que llamaron cristianos despreciativamente vivieran hoy, a mucha gente dentro de las iglesias también les queda el nombre pero muy grande. Son cristianos. Debe ser una cosa: el cristiano verdadero guarda su profesión, persiste en su profesión. Amén, hermanos. Nos vamos al final, amén. Vamos a caminar hasta el final, ¿sí? Hasta el final de nuestros días. Y quizás ustedes me van a enterrar, no sé, quizás ustedes van a velar mi cuerpo y digan: ¿sabe qué? Peleó la batalla, la peleó hasta el final, hasta sus últimos días. ¿Era perfecto? No era perfecto el pastor, pero peleó su batalla y ganó y siguió adelante. Y si me toca a mí enterrarlos a ustedes, yo espero que sean dignos de un buen sepelio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí? Que sean dignos de que nosotros podamos alegrarnos de que se fue con el Señor, ¿no? Porque si fue una vergüenza, se lo mandamos al sacerdote. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Se lo mandamos al padrecito. ¿Sabes qué? Ahí está otro, entiérralo. Para ti, ¿qué le vas a decir al sacerdote? Para ti todos son buenos, para nosotros no. Para nosotros no todos los cristianos son buenos. Para ti todo el mundo es bueno: el homosexual, el narcotraficante, el ladrón, todos buenos, todos son buenos para ti. Para nosotros no. Para nosotros no. Para nosotros los cristianos tienen que dar frutos de arrepentimiento y tienen que mantener una profesión de fe constante en su vida. ¿Está de acuerdo, hermanos? ¿Le damos un aplauso al Señor? Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Vamos a orar para despedirnos. Recuerden, hermano, tenemos a